Shalom, espero que se encuentren bien. Voy a hacer una retroalimentación ahora de la aplicación de las propiedades de los logaritmos como esta clase número 2, clase grabada. La clase número 1 partía, ¿cierto?, con la definición del logaritmo. Que se trabaja un logaritmo base b de argumento a igual a c, sí, solo si la base, ¿cierto?, de este logaritmo está elevada a c y me tiene que dar igual al argumento. Tal que el a y el b tienen que ser positivos distintos de 0. Y la b tiene una condición de que tiene que ser distinta de 1. O sea que el valor de la colita aquí no puede ser 1 jamás, nunca. Además de que el c pertenece a los reales, por lo tanto el c pertenece al conjunto unión de los racionales con los irracionales. Retroalimentamos también que el logaritmo, cuando no tiene nada escrito en su colita, eso significa que es logaritmo base 10. Otras propiedades muy básicas y muy importantes es cuando nosotros tenemos que la base y el argumento tienen el mismo valor. No sé, raíz de 5 y raíz de 5 tienen el mismo valor, entonces el resultado me va a dar siempre 1. En el caso de esta propiedad de acá, tenemos, ¿cierto?, una base que es mayor que 0 distinto de 1 y de un argumento igual a 1. Entonces, cada vez que se dé eso, la respuesta siempre va a ser 0. Tenemos las propiedades de la suma y de la resta del logaritmo. Recordar, ¿cierto?, que se mencionó en el video anterior, y ahora les recuerdo, que estas propiedades no tienen escrita una base, y se puede asumir que es base 10, pero no es necesariamente que se dé con base 10. Acá yo le puedo anotar una base C, ¿ya?, que es cualquier numerito, ¿ya? Puede ser 10 y puede ser cualquier otro número mayor que 0, distinto de 1 en el caso de la B. Entonces, cuando tengo la suma de dos logaritmos de igual base, eso se puede transformar en la multiplicación de los argumentos conservando la base. Y en el caso de que tenga la diferencia de dos logaritmos con igual base, puedo transformarlos en la división de los argumentos conservando la base. Tenemos la propiedad del argumento con un exponente, en donde el exponente pasaba por delante del logaritmo, quedando la multiplicación, ¿cierto?, de c por logaritmo base b de a. También tenemos la propiedad del cambio de base, en donde el valor del argumento queda en el numerador y la base queda como argumento en el denominador, y encontramos entonces una nueva base para el logaritmo que me sirva idealmente para trabajar tanto el argumento como la base del primer logaritmo, del inicio. Si no, con que me ayude con uno de dos estaría bien. Tenemos la propiedad de que la base tiene un exponente, entonces ese exponente va a salir hacia afuera de manera inversa. Si yo tengo a, entonces pasa multiplicando 1 partido en a. También de acá nace, si yo tengo, por ejemplo, logaritmo base n de a partido en b de c, entonces esto que está acá como exponente pasa hacia allá de manera inversa. Por lo tanto, me quedaría b partido en a logaritmo base n de c. Y en este caso de acá tenemos una propiedad en donde se nos está repitiendo un término. En este caso, el valor de b en el primer logaritmo está como argumento y en el segundo logaritmo está como base. Por lo tanto, lo que se puede hacer es que la multiplicación de este logaritmo se puede simplificar a el logaritmo base n por el argumento c. Es la propiedad, ¿cierto?, que me simplifica, por así decirlo, no es que sea así, esta b con esta b, ¿ya? Ese argumento con esa base. Es una forma de expresarlo, no es que sea así, exactamente. Bien, vamos entonces a la aplicación, ya que retroalimentamos. Vamos con el primer ejercicio. Dice, logaritmo base 10, que no se ve, de 100, más el logaritmo base raíz cuadrada de 3 de argumento raíz cuadrada de 3, más el logaritmo de 3 medios de 1.
vamos a ir aplicando propiedades, ¿cierto? Acá entonces identificamos que aunque no estaba nada escrito en la colita, era un 10. Eso, si yo me voy a la tabla de potencias, yo me digo, el 10 elevado a ¿cuánto me dio 100? Entonces yo busco en mi tablita de potencia y la respuesta sería 2. Por lo tanto, ese logaritmo es 2. Bajo el signo suma, la operatoria de suma. Tengo el logaritmo raíz de 3 de argumento raíz de 3. Qué complicado, raíces y logaritmos juntos, difícil. Pero nosotros podemos observar que se me está repitiendo el valor de la base con el argumento. Y de acá nosotros teníamos una propiedad que me dice que si yo tengo la base y el argumento que es igual, entonces esa respuesta es 1. Por lo tanto, eso que está acá es 1. Bajo mi operatoria de suma. Tengo fracciones. Ay, qué complicadas las fracciones. Pero tenemos otra propiedad aquí, ya que nuestro argumento es 1. ¿Y qué pasaba cuando el argumento era 1? Entonces el resultado es 0. ¿Por qué? Porque aplicamos entonces la propiedad de que si yo tengo una base, cualquiera que sea, pero el argumento es 1, la respuesta siempre es 0. Ahora nos toca sumar. Tengo 2 más 1 más 0. La respuesta entonces es 3. Y se termina el ejercicio. Ahí ya aplicamos dos propiedades y la definición del logaritmo. Vamos al ejercicio número 2. Dice, el logaritmo base 4 de argumento 2 más el logaritmo base 4 de 32. Ya, lo que puedo hacer acá, por ejemplo, es un cambio de base, ya que yo al querer buscar el 4 elevado a qué cosa me da 2, tan rápido en mi tabla de potencias no lo puedo encontrar. El 4 elevado a qué cosa me va a dar 32. En mi tabla de potenciación tan rápido no lo puedo encontrar. Puedo trabajarlo por cambio de base o puedo aplicar ciertas operatorias que sí me digan ese valor, ¿ya? Si no, está imposible resolver esto. Pero si nosotros usamos las propiedades de los logaritmos, podemos aplicar la siguiente, ya que tenemos una suma y tenemos la misma base. Por lo tanto, yo voy a conservar la base, que es 4, y yo voy a multiplicar 2 por 32. ¿Qué propiedad era esa? Esta que está aquí. Por lo tanto, ahora nosotros podemos multiplicar algo muy sencillo. 2 por 32 me da 64. Entonces, el logaritmo base 4 de 64, ¿cuánto es? Y acá yo esto sí lo puedo encontrar en mi tabla de potenciación de manera más rápida. 4 elevado a ¿cuánto me da 64? A 3. Ese resultado de ahí es 3. Por lo tanto, ese sería el resultado de mi logaritmo. No quiere decir que esta es la única posibilidad de resolverlo. Tienen otras opciones de resolverlo y la idea es que tienen que llegar, ¿cierto?, al mismo resultado. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos el logaritmo base 4 de 1. Ya sabemos que podemos aplicar esa propiedad, por lo tanto, esto que está acá me va a dar 0. Esto de aquí es 0, bajo la operatoria de la suma. ¿Qué tenemos ahora? Voy a ir haciéndolo con colores. Logaritmo base 5 de 5. Se me repite la base y el argumento. ¿Qué propiedad tengo que aplicar? Esa propiedad que está ahí. Por lo tanto, eso es 1. Pero ojo, porque acá se está multiplicando. O sea, tengo 3 por 1, 3. Y bajo la operatoria que está acá, que es una suma. Vuelvo a tener entonces otra multiplicación, 2 por el logaritmo que está acá. Como mi argumento es 1, eso quiere decir que independiente de la base acá,
eso me va a dar 0, que es de nuevo aplicar esa propiedad. Y me va a quedar 2 por 0. 2 por 0, 0. La respuesta entonces, 0 más 3 más 0, es 3. Pasamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio de acá, vamos a resolverlo por numerador y denominador. Dado que esta escritura que está acá, ¿cierto? El logaritmo base b de a dividido en el logaritmo base b de c es distinta a la escritura del logaritmo base b de a sobre c. No es lo mismo. Vamos entonces a resolver. Ay, que apreté. Ya ahí sí. Entonces, tengo un argumento que es igual a 1, por lo tanto yo aplico esta propiedad que está acá y yo sé que eso entonces vale 0 sobre. Resulta que tengo la misma base, el mismo argumento, por lo tanto aplico esta propiedad de acá que es igual a 1. 0 dividido en 1, eso es igual a 0. Pasamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio, que tiene una raíz y se ve tan complicado, lo vamos a trabajar como potencia de exponente racional. Por lo tanto, vamos a escribir de la siguiente forma. El logaritmo base 2 de 128 elevado a 1/3. Recordar, lo voy a anotar por acá, que nosotros tenemos una propiedad de las potencias que es de exponente racional, por lo tanto lo que era denominador pasa a ser índice de la raíz y en la cantidad subradical el valor de la base de la potencia queda elevada al numerador del exponente racional. Y eso fue lo que hicimos. Ahora nosotros podemos aplicar una propiedad que es esta que está acá, en donde me dice que si el argumento tiene un exponente, ese exponente puede pasar por delante del logaritmo multiplicándolo. Entonces me va a quedar logaritmo base 2 de 128. Ahora buscamos en nuestra tabla de potenciación y nos preguntamos, ¿el 2 elevado a cuánto me da a mí? 128. Esa respuesta es 7. 2 elevado a 7 me da 128. Entonces reemplazamos 1/3 por eso que está acá, entonces daba 7. 1/3 por 7. Para poder escribir más bonita esta fracción, cuando estoy multiplicando, esto se multiplica hacia el lado y este 7 es como que está dividido en 1. Por lo tanto, 1 por 7 es 7 y 3 por 1, 3. La respuesta es 7/3. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 6. Tenemos una multiplicación y tenemos una raíz. Vamos a ir aplicando todas las propiedades posibles para que se puedan ir comprendiendo. Entonces, como tengo una multiplicación acá, yo voy a aplicar esto. Entonces, tengo esta multiplicación y de aquí yo paso a una suma. Por lo tanto, me va a quedar el logaritmo base 1/4 de 16 más el logaritmo base 1/4 de la raíz cúbica de 4. Este 1/4 yo lo voy a escribir de manera inversa. Eso a base de las propiedades de las potencias. En las propiedades de las potencias me dicen que si yo tengo 1 partido en a, eso es lo mismo que a elevado a la menos 1. ¿Por qué? Porque ese signo menos me invierte mi número. Por lo tanto, yo ahora lo voy a escribir como el logaritmo base 4 elevado a la menos 1 de 16 más el logaritmo base 4 elevado a la menos 1 de. Y aquí voy a aprovechar de escribir la otra propiedad que vimos recién. Cuando yo tengo una potencia de exponente racional, entonces de aquí yo tengo una raíz en donde el índice es el valor del denominador de mi exponente. Por lo tanto, lo voy a escribir como 4 elevado a 1/3.
Bien, vamos a aplicar propiedades. Este menos 1 que está acá, que es exponente, pero de la base, o sea, estamos hablando del caso de acá, ese pasa hacia afuera, pero de manera inversa, que es como se ve ahí. Por lo tanto, voy a cambiar esto un poquito más para acá. Ahí. Por lo tanto, ese menos 1 me va a quedar como 1 partido en menos 1, el logaritmo base 4 de 16, más, lo voy a hacer con paréntesis para que se entienda en su totalidad, 1 partido en menos 1, logaritmo base 4 de 4 elevado a un tercio. Ahora, ese 1 partido en menos 1 en realidad es menos 1. Y menos 1 por el logaritmo de base 4 de argumento 16 es como menos el logaritmo base 4 de 16. Si quiero, yo anoto el 1 y lo multiplico. Si no, lo dejo escrito así y está igual de bien. Lo mismo ocurre acá. Si yo tengo 1 partido en menos 1, eso es igual a menos 1. Y ese menos 1, como lo escribí recién, no es necesario anotarlo en el logaritmo. Entonces, ese más con este menos que me va a quedar de esta operatoria de acá, me queda menos el logaritmo base 4 de 4 elevado a un tercio. Espero que se haya entendido. Si no, me avisan y lo retroalimento extra. Entonces, seguimos. Tengo que buscar, ¿cierto? El 4 elevado a qué cosa a mí me da 16. La respuesta de eso es 2. 4 elevado a 2 me da 16. Por lo tanto, esa respuesta es 2. Y ese signo menos lo bajo, menos 2. Bajo este otro signo menos, menos. Este un tercio que es exponente, pero esta vez del argumento, o sea, tengo este caso de acá, pasa adelante del logaritmo. Por lo tanto, bajé el menos, un tercio, logaritmo, base 4 de argumento 4. ¿Qué tengo ahora? Se me repitió la base y el argumento. Tengo este caso que está acá. Y esa respuesta es igual a 1. Esto que está acá, eso es igual a 1. Me quedaría menos 2 menos un tercio por 1, que un tercio por 1 es un tercio. Operatorias con fracciones. Este 2 es como que esté partido en 1. Por lo tanto, tengo operatoria de fracciones con distinto denominador. ¿Qué tengo que realizar? Mínimo común múltiplo, que en este caso es el número primo 3. El 1, ¿cuántas veces cabe en el 3? 3 veces. El 3, ¿cuántas veces cabe en el 3? Una vez. 3 por 2, 6. Y conservo ese menos, 1 por 1, 1. Sumo menos 6 con menos 1, eso me da menos 7 dividido en 3. O, ¿cierto? Recordando que se conserva el signo del número mayor y como son signos iguales, entonces yo sumo los números, 6 más 1. Bien, la respuesta entonces 7 tercios. Acá ya aplicamos un poquitito más de propiedades. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice, el logaritmo base 3 de 1 partido en 9 más el logaritmo base 2 de un cuarto. Entonces yo tengo que decir, el 3, ¿a cuánto lo elevé para que me diese 1 partido en 9? Yo sé que puedo conseguir el 3 elevado a algo que me dé 9, de manera fácil, rápida, mirando mi tabla de potenciación. Entonces, lo que yo voy a aplicar acá es la propiedad de las potencias. Recordar, si tengo 1 partido en A, eso es igual a elevado a la menos 1. Por lo tanto, 1 partido en 9 es lo mismo que 9 elevado a la menos 1. En este caso, voy a escribir el logaritmo base 3 de 9 elevado a la menos 1. Más, lo mismo ocurre con ese un cuarto.
logaritmo base 2 de 4 elevado a la menos 1. Aplico ahora la propiedad del logaritmo, donde yo tengo que el argumento tiene un exponente y ese exponente va a pasar por delante del logaritmo multiplicando. Ok, me va a quedar menos 1 por el logaritmo base 3 de 9, menos, porque más por menos, 1 por el logaritmo base 2 de 4. O si quieren, conservan el signo más y eso lo trabajan dentro de un paréntesis. Ahora, en mi tabla de potenciación, yo sí puedo ver que 3 elevado a algo me va a dar 9. Ese algo es 2. 3 elevado a 2 me da 9. Este resultado de acá entonces es 2. Y acá tengo por un menos 1 que me estaba multiplicando. Bajo la operatoria de la suma, trabajo lo que me queda acá. Busco entonces en este ladito de acá 2 elevado a ¿cuánto? Me va a dar 4. Y resulta que es 2. 2 elevado a 2 me da 4. Ese resultado es 2, que se está multiplicando con este menos 1. Y anoto. Voy a correr esto un poquito para acá. Y este también un poquito para acá. Ahí sí. Menos 1 por 2, menos 2. Más menos 1 por 2, menos 2. Más por menos, menos. Y bajo el 2 y menos 2. Conservo el signo del número mayor, negativo. Como son signos iguales, se suma. 2 más 2, 4. Y ahí tenemos la resolución del ejercicio. Pasamos al siguiente. Tenemos el logaritmo base 2 de la raíz cúbica de 32 elevado a 2. Entonces, voy a escribir esto por propiedad de potencia, que si yo tengo una raíz enésima de a elevado a m, es lo mismo que a elevado a m dividido en n. Por lo tanto, es así como lo voy a escribir. Logaritmo base 2 de 32 elevado a 2 tercios. ¿Qué propiedad aplico ahora? Tengo el argumento con un exponente y ese exponente pasa por delante del logaritmo, que sería esta propiedad que está acá. Me va a quedar 2 tercios logaritmo base 2 de 32. Busco en mi tabla de potenciación el 2 elevado a ¿cuánto? Me da 32. Y en mi tablita de potenciación puedo ver que 2 elevado a 5 es igual a 32. Esa respuesta que está ahí, entonces, es la respuesta de esta parte del logaritmo, que sería 5. Eso va a estar multiplicándose entonces con este 2 tercios que estaba ya desde antes multiplicando el logaritmo. Tengo multiplicación de una fracción con un número entero. Ese número entero es lo mismo que 5 dividido en 1. Y la multiplicación de fracciones es hacia el lado. 2 por 5, 10 y 3 por 1, 3. Y ahí termina nuestro ejercicio. Respuesta, 10 tercios. Pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos este ejercicio que está acá. Este ejercicio nos va a implicar a nosotros un cambio de base, ¿ya? O al menos es así como lo quiero resolver. Entonces, para eso, nosotros tenemos que buscar un número que podamos elegir como base y contenga como respuesta el número 36 y el 216. Por ejemplo, en este caso yo voy a elegir el cambio de base de 6. ¿Por qué? Porque yo sé que 6 elevado a 2 me da 36 y 6 elevado a 3 me da 216. ¿Ok? Entonces tienen en común ese numerito que yo lo voy a dejar como una nueva base. La propiedad que vamos a aplicar es esa.
Por lo tanto, yo voy a anotar logaritmo base 6 y el numerito que va en el numerador es el del argumento. Por lo tanto, es 216 dividido en el logaritmo base 6 de la base, que es 36. Más, lo mismo acá. Tengo que buscar, ¿cierto? 4 elevado a ¿cuánto me da 32? No encuentro. Voy a buscar entonces una nueva base que me permita a mí simplificar. En este caso yo sé que 2 elevado a 2 me da 4 y que 2 elevado a 5 me da 32. Como se repite entonces esa base es la que yo la voy a dejar como base del logaritmo. Logaritmo base 2 ¿de qué? Del argumento primero, o sea de 32, dividido en el logaritmo base 2 de 4. Bien, ahí ya aplicamos la propiedad. Ahora aplicamos la definición, pues aplicamos el resultado. 6 elevado a ¿cuánto me da 216? Pues aquí lo vimos, era a 3. Esa respuesta es 3 y la anoto. 3 dividido. 6 elevado a ¿cuánto me daba 36? A 2. La teníamos acá la respuesta. La anotamos. Más 2 elevado a ¿cuánto me daba 32? La respuesta era a 5. Esto de acá me daba 5. Y 2 elevado a ¿cuánto me daba 4? 2 elevado a 2. Entonces me queda dividido en 2. ¿Qué ocurre? Yo tengo la suma de dos fracciones que tienen igual denominador. Por lo tanto, se conserva el denominador y se suman los numeradores. Y tengo la suma de 3 más 5, que me da 8, dividido en 2. Y 8 dividido en 2 es 4. Entonces, la respuesta de este logaritmo que estaba acá es 4, resolviéndolo por cambio de base. Pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos 8 elevado a ¿cuánto me da 16? Y 27 elevado a ¿cuánto me da 9? Aplicamos la misma propiedad de cambio de base. Recordar que para hacer el cambio de base la idea es estar con nuestra tablita de potenciación y ver cuál es la que tiene en común estas dos cifras de acá. Bien, comenzamos. Yo sé, por ejemplo, que 2 elevado a 3 me va a dar 8 y 2 elevado a 4 era 16, ¿o no? Sí. Y 2 elevado a 4 me va a dar 16. Por ejemplo, no puedo elegir la base 4 porque la base 4 solamente me va a servir para el 16, pero no para el 8. Así que me conviene más el de la base 2. Y trabajamos para el de la base 27 y argumento 9, que en este caso tengo el 3. 3 elevado a 2 me da 9 y 3 elevado a 3 me da 27. Genero mi cambio de base. Entonces yo anoto logaritmo base. ¿Cuál fue el número en común que yo encontré? El 2. Logaritmo base 2 y siempre anoto primero el argumento de 16 dividido en el logaritmo base 2 y luego anoto la base de 8 menos el logaritmo. Acá yo encontré la base 3, siempre primero el argumento dividido en el logaritmo base 3 de 27. Ok. Ahora podemos, ¿cierto?, aplicar ya el calculito que nosotros tenemos sacado previamente. En este caso, 2 elevado a ¿cuánto me daba 16? Nosotros vimos y daba 4. Por lo tanto, anoto 4 dividido 2 elevado a ¿cuánto me daba 8? A 3, que es ese numerito que está ahí. Menos. Ahora, logaritmo base 3 de 9. 3 elevado a ¿cuánto me dio 9? 3 elevado a 2. Y 3 elevado a ¿cuánto me da 27? En este caso, a 3. Entonces, esa respuesta iría ahí. Lo mismo, tengo una resta ahora de fracciones en donde tiene
el mismo denominador que es 3. Se conserva el denominador y se operan los numeradores. 4 menos 2, 2 y el denominador sigue manteniéndose como 3. 2 tercios finalmente. Ok. Esta es la propiedad que aplicamos, ¿ya? Pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a aplicar la propiedad de potencia de exponente racional. Ya no la voy a escribir porque espero que ya se haya comprendido. Logaritmo base 2 de 8 elevada a un quinto más el logaritmo base 2 de 128 elevada a un quinto. Ahora vamos a aplicar la propiedad de logaritmo, en donde yo tengo que el argumento, ¿cierto?, tiene un exponente y el exponente pasa por delante del logaritmo multiplicándolo, quedándome un quinto logaritmo base 2 de 8 más un quinto logaritmo base 2 de 128. Ahora busco, ¿cierto?, 2 elevado a cuánto a mí me va a dar 8. En este caso es 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 me da 8. Y me pregunto, 2 elevado a cuánto me da 128. En este caso sería 2 elevado a 7 es igual a 128. Esas respuestas entonces se van a multiplicar con ese un quinto. Un quinto por 3, que es la respuesta de ese logaritmo, bajo la operatoria de la suma, bajo ese un quinto, por la respuesta entonces del logaritmo base 2 de 128 es 7. Tenemos multiplicación de fracciones, recordar que son hacia el lado. Cuando no hay un número aquí es un 1, porque son un número entero. Y me quedaría 1 por 3, 3, 5 por 1, 5. Más 1 por 7, 7 y 5 por 1, 5. ¿Qué tienen ahora? Tienen una suma de fracciones con igual denominador. Se conserva el denominador y se suman los numeradores. 7 más 3, 10 dividido en 5 y esa operatoria me va a dar a mí 2. Ahí estaría. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. Ya va quedando menos. Les hice harto ejercicio para que puedan ver bien todas las propiedades. Este ejercicio tiene que ver con álgebra, pero lo que importa aquí son las propiedades. Por lo tanto, ustedes pueden ver que acá hay una diferencia y una resta entre dos logaritmos que tienen la misma base. Por lo tanto, yo la propiedad que voy a aplicar va a ser esta, en donde conservo el logaritmo con su base y divido entonces mis argumentos. Me va a quedar el logaritmo base 10 de x cuadrado menos 25 dividido en x más 5. En álgebra nosotros tenemos una propiedad que me dice, si yo tengo a al cuadrado menos b al cuadrado, eso es igual a la suma de a más b por a menos b. Por lo tanto, ese x cuadrado menos 25, yo tengo que sacarle las raíces cuadradas a eso. La raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, el valor de a en este caso sería x más 5 y x menos 5. Esos valores yo los voy a descomponer en el numerador. Me quedaría x más 5 por x menos 5, que es la propiedad de la suma por su diferencia, x más 5. Puedo simplificar este producto con este producto que está acá. De hecho, lo puedo colocar en paréntesis para que se comprenda que es así la propiedad. Y finalmente me quedaría el logaritmo de x menos 5. Y ahí terminaría el ejercicio sin más que calcular. Pasamos al siguiente ejercicio.
dice el logaritmo de 2x más 2 es igual a 0. En realidad lo que se nos pregunta aquí es el valor de la x. ¿Cuánto tiene que valer x para que esto de ahí sea verdadero? Si yo miro mis propiedades, esta es la única propiedad que me hace una igualdad igual a 0. Y me dice que independiente de la base, en este caso la base es 10, pero acá la base da lo mismo, con la condición que sea mayor que 0 y distinto de 1, pero el argumento tiene que ser 1. Por lo tanto, nuestra condición está acá que eso tiene que ser 1 para que esto me dé 0. Por lo tanto, trabajo en eso. 2x más 2, eso es igual a 1. 2x es igual a 1 menos 2. 2x es igual a, conservo el signo del número mayor, menos. Como son signos distintos, se restan. 2 menos 1, 1. Despejo mi x. Este numerito que está multiplicando, al otro lado va a tener que pasar dividiendo. X es igual a menos 1 dividido en 2. Ese es el valor que debe de tener x para que se cumpla la igualdad. ¿Cómo me va a quedar entonces? Me va a quedar el logaritmo base 10 de 2 por menos 1 medio menos más 2. Y ahí voy a ver si me va a dar igual a 0. Entonces, el logaritmo de, como se está multiplicando, este 2 yo lo simplifico con este 2. Y me va a quedar menos 1 más 2. Eso es igual al logaritmo base 10 de 2 menos 1. 1. Y ahí pueden observar que efectivamente está esa propiedad ahí y eso es igual a 0. Así que ahí termina nuestro ejercicio. Creo que es el penúltimo. Ya. Penúltimo ejercicio. Esta propiedad acá para que se pueda cumplir. Nuestra igualdad dice que debe de ser igual a 1. ¿Cuál es la propiedad que me dice a mí que algo va a ser igual a 1? Esta propiedad que está acá. ¿Y cuál es la condición de que la base y el argumento sean iguales? Por lo tanto, mi base ya está definida, es 5. Y el argumento, por condición de la propiedad, tiene que ser igual a 5. 3x menos 1, eso es igual a 5. Empiezo a despejar mi x. 3x es igual a 5. Este menos 1 pasa al otro lado con la operatoria contraria, que es la suma. 5 más 1. 3x, eso es igual, 5 más 1, 6. X es igual a 6 dividido, este está multiplicando, al otro lado va a pasar dividiendo. 6 dividido en 3. X es igual a 2. Vamos a verificarlo. Tendríamos el logaritmo base 5 de 3 por 2 menos 1. Entonces, me quedaría logaritmo base 5 de 3 por 2, 6 menos 1. Eso es igual al logaritmo base 5 de 6 menos 1, 5. Misma base, mismo argumento, resultado 1 y efectivamente hemos cumplido con la propiedad. Último ejercicio. Por fin, ya hablé mucho. Entonces, vamos a partir con rosadito. Tenemos el logaritmo base 2 tercios de argumentos 16 partido en 81. Vamos a ver qué se puede hacer. Tenemos que buscar entonces 2 tercios elevado a qué cosa. A mí me va a dar 16 sobre 81. Recordar que hay una propiedad de potencia que si yo tengo una partido en b elevado a n, ese n me eleva al a y me eleva al b. Por lo tanto, yo sé, por ejemplo, que 2 elevado a 4 me va a dar 16. Y 3 elevado a ¿cuánto me da 81? 3 elevado a 4 me da 81. Por lo tanto, basada en esta propiedad que está acá, yo puedo escribir 2 tercios elevado a 4 es lo mismo que 2 elevado a 4 sobre 3 elevado a 4
que eso es igual a 16 sobre 81. Por lo tanto, el exponente, ¿cierto? La respuesta de este logaritmo va a ser igual a 4. Bien, acá les dejo ejercicios de tarea para que los puedan resolver aplicando las propiedades que ya hemos visto. Así que eso, espero que estén bien, espero que se haya comprendido. Cualquier duda, consulta, me preguntan. Que estén bien, chao, chao.